NT. Hola, buenos días. Aquí estamos en directo con estos encuentros que se llaman ¿Qué estás buscando? Y hoy continuaremos con otro libro de Krishnamurti, porque el otro ya lo habíamos concluido la vez anterior. Este libro se llama Despertar a la vida, la urgencia de un cambio psicológico. Y el formato, digamos, de este libro es como una entrevista. Son entrevistas que se le van haciendo a Krishnamurti. Y en la primera parte se llama Darse cuenta. Una persona le pregunta a Krishnamurti qué es darse cuenta o ser consciente, ¿no? Porque Krishnamurti se refiere a este darse cuenta o ser consciente, digamos, es el fundamento de las enseñanzas de Krishnamurti. Y esta persona dice que es como difícil comprender qué es realmente darse cuenta o ser consciente. Lo único que sabe es que no es una práctica, no es un ejercicio, ni un sistema, ni una disciplina, ni una rutina. Porque todos los ejercicios, rutinas, prácticas llevan a la mente a que se vuelvan algo, se transforme en algo mecánico, y al final la mente se embota y se vuelve estúpida. Entonces el objetivo es explorar qué significa ser consciente, qué significa darse cuenta. Me pregunto si somos conscientes realmente del enojo, de la tristeza y de la alegría, o solo somos conscientes de ellas después de que han sucedido. Vamos a comenzar como si no supiéramos nada sobre el tema, desde cero. No vamos a hacer ninguna afirmación, ni dogmática, ni sutil, sino que vamos a explorar este asunto, para que se nos revele un estado extraordinario que la mente probablemente nunca ha tocado, a una dimensión que el ser consciente superficial nunca ha alcanzado. Vamos a comenzar desde lo superficial y vamos a ir avanzando desde ahí. Todos nosotros con nuestros ojos vemos, con nuestros sentidos percibimos las cosas que nos rodean. Por ejemplo, el color de una flor, el colibrí que está libando la flor, la luz del sol, los sonidos, la sombra del árbol, el árbol mismo. Igualmente también sentimos nuestros cuerpos, que son los instrumentos de estas diferentes clases de percepciones sensoriales. Pero si estas percepciones sensoriales se mantienen en su nivel superficial, no hay confusión de ninguna clase. Sabemos que la flor, esa rosa, está ahí, y eso es todo, no hay preferencia, comparación, ni aceptación ni rechazo. Simplemente la cosa está frente a nosotros, sin ninguna complicación psicológica. Esta es la noción de percepción sensorial, o sea, es un darse cuenta externo. Esa percepción sensorial, mediante el uso de todos los instrumentos de la tecnología moderna, podríamos extenderla hasta las estrellas, hasta las profundidades del mar y hasta las remotas fronteras de la observación científica. Entonces, uno ve la rosa, ve el universo, las personas, las estrellas, los mares, las montañas, los átomos, y están realmente ahí. Ahora bien, el siguiente paso es lo que uno piensa acerca de esas cosas o lo que siente en relación con ellas. Es decir, la respuesta psicológica a las mismas, y a eso le llamamos pensamiento o emoción. Por lo tanto, el ser consciente externamente es una cosa simple.
la puerta está ahí, pero la descripción que le doy a la puerta no es la puerta. Y cuando uno se implica emocionalmente en la descripción, deja de ver la puerta. Esta descripción puede consistir en una palabra, en un estudio científico o en una respuesta emocional fuerte, pero nada de eso es la propia puerta. La descripción nunca es lo descripto. Aunque estemos ahora describiendo algo, nuestra descripción nunca es la cosa en sí. Por eso es necesario que tengamos esto claro. No confundir la palabra con la cosa descrita. La palabra nunca es lo real. Y fácilmente nos desorientaremos cuando abordemos el siguiente paso de lo que representa ser consciente, porque lo convertiremos en algo personal y a través de las palabras nos volveremos emocionales. De modo que existe la percepción externa del árbol, del pájaro, de la puerta, y también existe nuestra respuesta a esa percepción, la cual es pensamiento, sentimiento y emoción. Si somos conscientes de nuestra respuesta, podemos decir que eso es un segundo paso más profundo del ser consciente, o sea, tenemos el ser consciente de la rosa y el ser consciente de la reacción o de la respuesta a la rosa. Pero con frecuencia no somos conscientes de esta respuesta. En realidad, es el mismo estado de darse cuenta el que ve la rosa y el que ve la respuesta. Es un único movimiento y es erróneo hablar de ser consciente solo de lo externo, de lo interno, porque cuando hay un darse cuenta visual de la rosa o del árbol o de la puerta, sin ninguna explicación psicológica, no existe una división en esa relación. Sin embargo, si hay una respuesta psicológica en torno del árbol, esa respuesta es una respuesta condicionada. Es una respuesta de la memoria, de las experiencias pasadas. Y esa respuesta de la memoria, de las experiencias pasadas, produce una división en la relación. Cuando nos relacionamos, es el inicio de lo que llamamos el yo y el no yo. Así es como se estructura nuestra relación con el mundo. De esa forma se establece lo individual y lo colectivo. No vemos el mundo tal cual es, sino que lo vemos según las diferentes formas de relacionarse que tiene el yo, el cual es memoria. Esta división es la vida y el florecimiento de lo que llamamos nuestro ser psicológico. Y de aquí surgen todas las contradicciones y divisiones. En el darse cuenta del árbol no hay evaluación, pero cuando surge una respuesta al árbol, cuando se juzga con agrado o desagrado, entonces a partir de ese darse cuenta se establece una división, yo y el no yo. El yo es diferente de lo observado. Y el yo, al relacionarse, responde según los recuerdos y experiencias del pasado. ¿Puede haber un darse cuenta, una observación del árbol sin que surja ningún juicio? Y si surge, ¿es posible observar la respuesta, las reacciones sin ningún juicio? De esta manera eliminamos el principio de la división, el principio del yo y del no yo, tanto si miramos al árbol como si nos miramos a nosotros mismos. Bien. Por lo tanto, cuando miramos el hecho, no está el yo, que es tan solo la descripción. En la percepción de cualquier hecho, no está el yo. De modo que, o bien está el yo, o está el percibir. No pueden existir ambos, porque el yo es el no percibir, el yo no puede percibir, no puede ser consciente,
Entonces, cuando sí, yo soy consciente de yo, observando uno yo, ahí, como dice él, se produce la división. Bien. Si existe un yo que no dependa de ninguna relación, ¿no? Es una respuesta condicionada que yo tendría que dar. Nuestra primera pregunta no ha de ser si existe o no un yo, independiente de las respuestas condicionadas, sino la pregunta debería ser, ¿puede la mente, en la cual están incluidos todos nuestros sentimientos, estar libre de este condicionamiento que es el pasado? El pasado es el yo, no hay yo del presente, y mientras la mente funcione en el pasado existirá el yo. La mente es el pasado, la mente es ese yo. No podemos decir que existe la mente y el pasado, no importa si es de unos días o de 10.000 años. Por eso preguntamos, ¿puede la mente en sí misma liberarse del pasado? En primer lugar está el darse cuenta de lo externo, luego el darse cuenta de la respuesta condicionada. Después viene el darse cuenta de que la mente es el pasado, de que la mente es la respuesta condicionada, y finalmente está la pregunta de si la mente misma puede liberarse del pasado. Por lo tanto, darse cuenta de todo eso es una acción unitaria, porque no hay conclusiones. Cuando decimos que la mente es el pasado, eso no es el resultado de una conclusión verbal, sino la percepción real de un hecho. Los franceses tienen la palabra constatation para expresar esa percepción de un hecho. Entonces, cuando preguntamos si la mente puede estar libre del pasado, ¿es el yo, el sensor, que es el propio pasado el que hace la pregunta? ¿Quién hace la pregunta? ¿La hace esa entidad que es la resultante de muchísimos conflictos, recuerdos y experiencias? ¿O surge la pregunta por sí misma como consecuencia de la percepción del hecho? Si el observador es el que hace la pregunta, el observador está tratando de escapar del hecho que es el mismo, porque dice, he vivido durante mucho tiempo con dolor, con dificultades, con sufrimiento, y desearía ir más allá de esta constante lucha. Si ese es el motivo de la pregunta, está buscando escapar hacia algún refugio. Por consiguiente, o bien uno se enfrenta al hecho o huye de él. Y tanto la palabra como el símbolo constituyen una huida. De hecho, solo el hacer esa pregunta es un escape. Seamos conscientes de si esa pregunta es o no un escape, porque si es un escape, es parloteo. Pero si no existe un observador, hay silencio, lo cual es negar por completo la totalidad del pasado. ¿Cómo puedo eliminar el pasado en unos pocos segundos? Debemos tener presente que estamos hablando e investigando el hecho de darnos cuenta. Es decir, tenemos el árbol y la respuesta condicionada al árbol, que es el yo relacionándose. El yo que es el mismo centro del conflicto. A partir de ahí, ¿es ese yo el que hace la pregunta, siendo, según hemos dicho, la estructura misma del pasado? Si la pregunta no es formulada desde la estructura del pasado ni formulada por el yo, entonces no hay intervención alguna del pasado. Pero si la estructura es la que hace la pregunta, está actuando con relación al hecho de lo que ella es en sí misma. Tiene miedo de sí misma y actúa para escapar de sí misma. No obstante, cuando la estructura no es la que formula la pregunta, deja de actuar con relación a sí misma. Existe el árbol. Está la palabra que es la respuesta al árbol.
la cual es el sensor o el yo que viene del pasado, y seguidamente surge la pregunta: ¿puedo escapar de todo este torbellino y agonía? Si es el yo el que hace la pregunta, está perpetuándose a sí mismo. Por lo tanto, al darme cuenta de eso, dejo de formular la pregunta. Al darme cuenta y ver todas las implicaciones, no puedo formular tal pregunta, y no la formulo porque veo la trampa. Por consiguiente, podemos darnos cuenta de que toda esa percepción es superficial. Ese darse cuenta es lo mismo que solo ve el árbol. Debemos tener cuidado y tener muy claro que estamos haciendo esta pregunta sin ningún motivo. Porque si existe algún motivo, caemos otra vez en la trampa de la respuesta condicionada. Cuando el observador está en completo silencio, sin que lo hayamos forzado a estar en silencio, surge una cualidad distinta de darse cuenta. Si estuviera en el otro margen de la orilla, no haríamos ninguna pregunta. Pero si estamos en esta orilla, de este lado, de modo que me tengo que dar cuenta de esta orilla con toda su estructura, sus trampas, ¿por qué tratar de escapar de esas trampas? Sería caer en otra trampa. El darnos cuenta nos ha revelado la naturaleza de la trampa, y por lo tanto de ahí surge la negación de todas las trampas. Ahora la mente está vacía del yo y de las trampas. Esa mente tiene una cualidad distinta, una dimensión diferente del darse cuenta. En este darse cuenta uno es consciente de que se da cuenta. Nadie puede sacarme a mí de mis trampas. Ningún gurú, ningún maestro, ninguna droga, ningún mantra, nadie. Ni siquiera yo mismo. Todo lo que tengo que hacer es darme cuenta, desde el principio hasta el fin, no distraerme en el medio del camino, porque en esa nueva cualidad de darme cuenta es atención. Y en esa atención no existe la frontera alguna establecida por el yo. Esta atención es la expresión más alta de la virtud y por tanto es amor. Es inteligencia suprema. Pero esa atención no puede existir si no somos sensibles a la estructura y a la naturaleza de estas trampas creadas por el hombre. ¿Existe Dios? ¿Es necesario creer para descubrir? Aprender es mucho más importante que saber. Aprender lo que es la creencia es terminar con la creencia. Y cuando la mente está libre de creencias, entonces puede mirar. Lo que nos ata es el creer o el no creer. Son el anverso y el reverso de la misma moneda. Por lo tanto, podemos descartar completamente la creencia positiva y negativa, porque el creyente y el no creyente son lo mismo. Si realmente hacemos esto, la pregunta de si Dios existe tiene un significado muy distinto. La palabra Dios, con toda su tradición, sus memorias, sus connotaciones intelectuales y sentimentales, no es Dios. La palabra no es lo real. Así pues, ¿puede la mente estar libre de la palabra? La palabra es la tradición, la esperanza,
el deseo de encontrar lo absoluto, el esfuerzo tras lo supremo, el movimiento que da vitalidad a la existencia. Por eso la palabra en sí misma se convierte en lo supremo. Sin embargo, vemos que la palabra no es la cosa. La mente es la palabra y la palabra es pensamiento. Entonces, tenemos que deshacernos de la palabra. ¿Cómo podemos hacer eso? La palabra es el pasado, es la memoria. En un principio fue la palabra. La palabra también es el medio de comunicación y de identificación. Yo no soy mi nombre. Pero si yo no tengo un nombre y usted no tiene un nombre, yo no puedo preguntarle a usted. Y usted me pregunta si la mente puede estar libre de la palabra. O sea, ¿puede la mente estar libre de su propia actividad? En el caso del árbol, el objeto está ante nuestros ojos y por acuerdo universal la palabra se refiere al árbol. Pero en cuanto a la palabra Dios, no hay ninguna evidencia, de manera que cada persona puede crear su propia imagen con respecto a aquello de lo cual no hay constancia. El teólogo lo hace de una manera, el intelectual lo hace de otra manera, y tanto el creyente como el no creyente lo hacen mediante sus propias y diferentes modalidades. La esperanza engendra una creencia y después trata de encontrarla, pero esa esperanza surge de la angustia, de la amargura, de todo lo que vemos a nuestro alrededor en este mundo. Por lo tanto, la esperanza nace de la angustia, y ambas cosas son las dos caras de la misma moneda. Por el contrario, la falta de esperanza es el infierno, y este miedo al infierno refuerza la esperanza y da origen a la ilusión. Así que la palabra nos lleva a la ilusión, y en ninguna circunstancia nos lleva a Dios. Dios es la ilusión que adoramos, y el no creyente crea la ilusión de otro Dios al que también adora, como puede ser el Estado, alguna utopía o algún libro que según él contiene toda la verdad. Por eso nos preguntamos si uno puede estar libre de la palabra y de su ilusión. Si no existe la ilusión, ¿qué queda? Lo que es. Y si lo que es lo más sagrado, entonces la guerra, el odio, el desorden, el dolor, la avaricia y el saqueo son lo más sagrado. De ser así, no debemos hablar de ningún cambio. Si lo que es sagrado, entonces cualquier asesino, ladrón o explotador podría decir, no me toque, lo que estoy haciendo es sagrado. La propia sencillez de esta afirmación, lo que es lo más sagrado, nos induce a un grave error, porque no vemos la verdad que encierra. Si veo que lo que es sagrado, entonces no mataré, no promoveré guerras, no generaré esperanzas, ni explotaré. Pero si he hecho todas estas cosas, no puedo alegar inmunidad contra una verdad que yo he vulnerado. El hombre blanco le dice al negro amotinado, no interfieras, no incendies lo que es sagrado. En realidad no ha visto, porque si hubiese visto, el negro sería sagrado para él, y entonces no habría necesidad de quemar nada. Por lo tanto, si cada uno de nosotros ve esa verdad, habrá un cambio. Ver la verdad es el cambio. Entonces le preguntan,
Pero yo vine aquí para descubrir si existe Dios y usted me está confundiendo más. Y Krishnamurti le dice, usted vino a preguntar si existe Dios. Y nosotros decimos que la palabra nos lleva a la ilusión que adoramos. Y por esa ilusión estamos dispuestos a destruirnos unos a otros. Pero cuando no hay ilusión, lo que es lo más sagrado. En cierto momento lo que es puede ser el miedo, una profunda angustia, una alegría pasajera, cosas que cambian constantemente. Y también existe el observador que dice, todo lo que está a mi alrededor cambia, pero yo sigo siendo permanente. Sin embargo, ¿es eso un hecho? ¿Es eso lo que realmente sucede? ¿No está el observador también cambiando? Es decir, sumando y restando de sí mismo, modificándose, ajustándose, llegando o no llegando a ser. De modo que tanto el observador como lo observado están en un constante cambio. Lo que es cambio. Eso es lo que es. Pero entonces, ¿es el amor cambiante? Si todo es un movimiento de cambio, ¿no es el amor también parte de ese cambio? Y si el amor es variable, ¿puedo entonces amar a una mujer hoy y mañana acostarme con otra? Esa es una pregunta, ¿no?, que le hacen. Y Krishnamurti le responde, ¿ese es su amor? ¿O está diciendo que el amor es distinto de su expresión? ¿O que usted le da más importancia a la expresión que al amor, creando así contradicción y conflicto? ¿Puede el amor quedar atrapado en la rueda del cambio? De ser así, entonces el amor también podría ser odio. El amor sería odio. Únicamente cuando no hay ilusión, lo que es lo más sagrado. Cuando existe la ilusión, lo que es Dios o cualquier otro nombre que queramos darle. Por lo tanto, no importa el nombre que le demos. Dios existe cuando Él, usted, o sea usted, el usted, o sea el yo, no está. Y si el usted o el yo está, Dios no existe. Si el usted no está, surge el amor. Y si el usted está, no hay amor. Hablemos ahora del miedo. Ahora vamos a pasar a hablar del miedo. A ver. Comienza con una pregunta que le hacen, más que una pregunta, o sea, una fundamentación que dan, ¿no? Y esta persona dice, durante un tiempo tomé drogas, pero ahora estoy libre de ellas. Sin embargo, ¿por qué tengo tanto miedo de todo? Por las mañanas me despierto paralizado por el miedo. Apenas puedo levantarme de la cama. Tengo miedo de salir afuera de la casa y también tengo miedo de estar dentro. Mientras conduzco mi automóvil, súbitamente me asalta el miedo y paso todo el día sudando, nervioso, aprensivo, y al final del día estoy completamente exhausto. Algunas veces, aunque muy raramente, dejo de tener miedo mientras estoy en compañía de unos amigos íntimos o en la casa de mis padres. Entonces me siento tranquilo, contento y relajado. Mientras venía hoy en mi automóvil tenía miedo de reunirme con usted, pero según subía por la carretera y caminaba hasta la puerta, de repente perdí el miedo y ahora estoy sentado en esta agradable y tranquila habitación. Me siento tan contento que desearía saber de qué he podido tener miedo. En estos momentos no tengo miedo, puedo sonreír y decirle de verdad. Me alegra mucho verlo. Pero como no puedo permanecer siempre aquí, sé que cuando me vaya,
La nube del miedo me envolverá de nuevo y ese es mi problema. He visitado muchos psiquiatras y analistas, pero ellos únicamente sondean en mis recuerdos de la infancia y estoy cansado de eso, porque el miedo no ha desaparecido en ninguna de sus formas. Krishnamurti le responde a esto, ¿no? Una respuesta muy buena. Dice, olvidemos los recuerdos de la infancia y todas esas tonterías y veamos el presente. Usted está aquí y dice que ahora no tiene miedo. Por el momento está contento y no puede imaginarse el miedo que sentía. ¿Por qué no tiene miedo ahora? ¿Se debe a esta habitación tranquila, clara, amueblada con buen gusto? ¿A la sensación del calor de la bienvenida que siente? ¿Es por eso por lo que no siente miedo ahora? Y la persona responde, en parte es así. Quizás se debe también a usted. Pero no quiero depender de ambientes acogedores y de buenos amigos para dejar de tener miedo. Estoy cansado de todo eso. Los psiquiatras no pueden decirme a qué se debe ese miedo que experimento. Lo llaman miedo flotante. Es un abismo sin fondo, oscuro y horrible. He gastado mucho dinero y tiempo en análisis psiquiátricos y realmente no me han ayudado en absoluto. ¿Puede decirme usted qué debo hacer? Y Krishnamurti le responde, por el hecho de ser sensible, ¿no necesita cierto refugio, cierta seguridad? Y como no puede encontrarla, tiene miedo de este mundo monstruoso. ¿Es usted sensible? Y la persona responde, sí, creo que lo soy. No me gusta el ruido, el bullicio, la vulgaridad de esta vida moderna, ni el énfasis con que hoy en día y en todas partes nos presentan el sexo, así como tener que luchar abriéndome paso para obtener una pequeña y detestable posición. En realidad estoy temeroso de todo esto, no porque me sienta incapaz de pelear ni obtener una posición por mi propio esfuerzo, sino porque todo esto me enferma y me llena de miedo. Y dice Krishnamurti, la mayoría de la gente sensible necesita un refugio tranquilo, un ambiente amigable y acogedor. Puede ser que ellos mismos lo generen o dependan de otros que puedan ofrecérselo. La familia, la esposa, el marido, el amigo. ¿Tiene usted algún amigo así? Y la persona dice, no. Siento miedo de tener un amigo de esa clase, de depender de él. Y Krishnamurti le dice, de modo que la cuestión es, siendo sensibles, necesitamos cierto refugio y dependemos de otros para que nos ofrezcan esa protección. De manera que tenemos la sensibilidad y la dependencia. A menudo las dos van juntas y en el depender de otro está el miedo a perderlo. Por eso dependo más y más. Y el miedo aumenta en proporción a nuestra dependencia. Y esto se transforma en un círculo vicioso. ¿Se ha preguntado por qué depende de otros? ¿Por qué depende psicológicamente de otros? Y la persona le dice, ahora usted me habla de dependencia, pero yo vine aquí para discutir acerca del miedo. Y Krishnamurti le dice, vamos a examinar ambas cosas y veremos cómo están relacionadas entre sí. Hablemos de la dependencia. ¿Qué es la dependencia? ¿Por qué uno depende psicológicamente de otro? ¿No es la dependencia una negación de la libertad? ¿Qué le queda al hombre si lo despojamos de su casa, de su esposa, de sus hijos, de sus posesiones?
en sí mismo es insuficiente, está vacío y perdido. Como consecuencia de ese vacío, del cual siente miedo, surge el depender de la propiedad, de la gente y de las creencias. Uno puede sentirse tan seguro de las cosas de las que depende que nunca se imagina perderlas. Sin embargo, el miedo continúa. Por lo tanto, debemos tener muy claro que cualquier forma de dependencia psicológica inevitablemente engendrará miedo, aun cuando las cosas de las que uno depende puedan parecer indestructibles. El miedo surge de esta insuficiencia, pobreza y vacío internos. Entonces, ¿se da cuenta de que ahora tenemos tres planteamientos? La sensibilidad, la dependencia y el miedo. Los tres están relacionados entre sí. Consideremos la sensibilidad. Cuanto más sensibles somos, más dependemos. A menos que uno comprenda cómo ser sensible sin sentir dependencia, cómo ser vulnerable sin sentir agonía. Veamos ahora la dependencia. Cuanto más dependamos, mayor será nuestra indignación y más sentiremos la necesidad de ser libres. Esa necesidad de libertad estimula el miedo, porque esa necesidad es una reacción, no es la libertad de la dependencia. Entonces esta persona le pregunta, ¿no?, a Krishnamurti, ¿usted depende de algo? Y Krishnamurti le responde, desde luego, dependo físicamente de la comida, la ropa, el alojamiento, pero psicológica e internamente no dependo de nada, ni de dioses, ni de la moralidad social, ni de la creencia, ni de la gente. Pero no importa si yo dependo o no de algo. Vamos a continuar. El miedo aparece cuando nos damos cuenta de nuestra vacuidad, de la soledad, de la pobreza interna y de no ser capaces de hacer nada al respecto. Tan solo estamos considerando el miedo que genera dependencia y esa dependencia constantemente incrementa el miedo. En consecuencia, si comprendemos el miedo, también comprendemos la dependencia. Pero para comprender el miedo, debemos ser sensibles y descubrir, ver cómo surge. Si uno de verdad es sensible, empieza a darse cuenta de su propia e increíble vacuidad, de ese pozo sin fondo que no puede llenarse con el entretenimiento vulgar de las drogas, ni con el pasatiempo de la iglesia o las diversiones. Nada puede llenarlo. Y al saber todo esto, el miedo aumenta, lo cual nos impulsa a depender. Y esta dependencia nos hace más y más insensibles. Uno sabe que esto es así, por eso tiene miedo. De modo que nuestra pregunta ahora es, ¿cómo puede uno ir más allá de este vacío, de esta soledad? Y no cómo ser autosuficiente o camuflar permanentemente esta vacuidad. Pregunta, ¿por qué dice que no se trata de cómo ser autosuficiente? Y Krishnamurti responde, porque si uno es autosuficiente deja de ser sensible. Se vuelve engreído, cruel, indiferente y se aísla. El no depender o estar más allá de la dependencia no significa ser autosuficiente, sino, ¿puede la mente afrontar la vida con esa vacuidad
y no escapar en dirección alguna? Y la persona dice, me enloquecería pensar que debo vivir siempre con ella. Y Krishnamurti le contesta, cualquier movimiento que nos aparte de esa vacuidad es un escape. Y este huir de algo, este huir de lo que es el miedo. El miedo es huir de algo. En permanecer con lo que es, no hay miedo. El huir es el miedo y ese huir lleva a la locura, no el vacío en sí mismo. Entonces, ¿qué es ese vacío, esa soledad y cómo surge? Surge de la comparación y la medida. Si me comparo con un santo, con un maestro, con un gran músico, con el hombre que sabe que ha llegado, me veo a mí mismo inferior, insuficiente. No tengo talento, soy imperfecto, no me he realizado. Yo no soy y ese hombre es. Por lo tanto, de la medida y de la comparación surge la enorme cavidad del vacío y de la nada. Escapar de esta cavidad es el miedo, y el miedo nos impide comprender ese pozo sin fondo. Es una neurosis que se nutre de sí misma, con lo cual tenemos nuevamente que la medida y la comparación son la esencia misma de la dependencia. Entonces la persona le pregunta, existe la dependencia, pero ¿es posible no depender? Sí, creo que es posible. Entonces tengo el miedo. Es posible no escapar del vacío bajo ninguna forma, lo cual quiere decir no escapar mediante el miedo. Sí, creo que es posible. Eso significa permanecer con el vacío, pero ¿es posible afrontar ese vacío sin escaparme a través del miedo? Sí, creo que es posible. Y finalmente, ¿es posible no medir, no comparar? Uno ve que ese vacío surge de la comparación. Ve que la dependencia y el miedo surgen de ese vacío. Así que tenemos la comparación, el vacío, el miedo y la dependencia. Ahora bien, ¿puedo realmente vivir sin la comparación y sin la medida? Y Krishnamurti dice, no olvidemos que uno tiene que medir para colocar una alfombra sobre el piso. Y la persona le dice, sí, lo que quiero decir es que puedo vivir sin la comparación psicológica. Y Krishnamurti le dice, ¿sabe lo que significa vivir sin comparación psicológica? Cuando toda su vida ha estado condicionado para comparar, en la escuela, en la universidad, cuando juega, todo ha sido comparación. ¿Sabe lo que eso significa? Vivir sin comparar. Significa no depender, no ser autosuficiente, no buscar ni pedir. Por lo tanto significa amar, porque el amor no compara y por eso el amor no tiene miedo. El amor no es consciente de sí mismo como amor, porque la palabra no es la cosa. Y entonces, ¿cómo vivir en este mundo? A ver, bien. El asunto, dice Krishnamurti, no es convertir todo esto en un problema. Cuando algo se convierte en un problema, ¿qué pasa? Quedo atrapado en buscar una solución.
Y entonces el problema se transforma en una jaula, una barrera que impide que yo explore y comprenda. Si planteamos la cuestión con el propósito de no sucumbir a la sociedad en la cual vivimos, ni de encontrarle un sustitutivo, o bien para tratar de escapar de la misma aún cuando vivamos en ella, eso nos va a llevar a una vida contradictoria e hipócrita. En esta cuestión está implicado también el negar por completo la ideología. Si uno está realmente inquiriendo, no puede empezar con una conclusión, porque todas las ideologías son una conclusión. Así que debemos empezar averiguando qué significado tiene para nosotros vivir. A ver, yo le pregunto a usted, ¿qué significa para usted vivir? Y la persona dice, no sé qué hacer ni cómo vivir. He perdido la fe en todo. Veo que nadie hace nada. Confronto todo esto y no sé qué hacer. Así que desconozco por completo cómo vivir. Y no quiero vivir en medio de tal confusión. Y Krishnamurti le pregunta, ¿qué es lo que busca? ¿Una vida diferente o una nueva vida que surja de comprender la vieja? Si desea vivir una vida diferente sin comprender el origen de esta confusión, va a vivir siempre en la contradicción, en el conflicto, en la confusión. Y eso no es en absoluto una nueva vida. Entonces, ¿está pidiendo una nueva vida o pide la continuidad modificada de la vieja? ¿O bien quiere comprender esa vieja vida? Y la persona dice, no estoy nada seguro de lo que quiero, pero empiezo a ver lo que no quiero. Bien, dice Krishnamurti, lo que no quiere se basa en una clara comprensión o se basa en su placer y su dolor. ¿Está juzgando, impulsado por su rebeldía, o ve la causa de este conflicto, de esta desdicha, y como consecuencia de verla la rechaza? No, no, dice la persona, yo lo que quiero es vivir una vida diferente, y no sé lo que eso significa. Tampoco sé lo que busco. Estoy muy desorientado. Y Krishnamurti le dice, su pregunta básica es cómo vivir en este mundo. Antes de investigarlo, veamos primero lo que es este mundo. Este mundo no es únicamente lo que nos rodea, sino también es nuestra relación con todas las cosas, con la gente, con nosotros mismos, con las ideas, con la propiedad, con los conceptos. Eso es el mundo. Y podemos ver las divisiones en forma de nacionalidades, de grupos religiosos, políticos, sociales. El mundo está dividido, tan fragmentado externamente como lo están internamente todos los seres humanos. Esta fragmentación externa revela de manera patente nuestra división interna. Entonces la persona dice, de acuerdo, veo muy claramente esta fragmentación y también empiezo a ver que el ser humano es el responsable. Y Krishnamurti le dice, usted es el ser humano. Y la persona dice, entonces, ¿puedo vivir de forma diferente de lo que yo mismo soy? Ahora me doy cuenta de que si voy a vivir de forma totalmente distinta, debe suceder en mí un nuevo nacer, una mente, un corazón y unos ojos nuevos. También me doy cuenta de que esto no ha sucedido en mí. Vivo como soy y ser como soy ha hecho la vida tal como es. Pero, ¿a dónde voy a partir de ahí? Y Krishnamurti le dice, usted no va a ningún sitio desde ahí. No se va a ningún lugar. El ir o perseguir un ideal que consideramos mejor
nos da la sensación de que estamos progresando, de que nos movemos hacia un mundo superior. Pero no hay tal movimiento, porque el final ha sido proyectado desde nuestra desdicha, confusión, egoísmo y envidia. Así que ese final, que se supone es el opuesto de lo que es, en realidad es igual a lo que es. Ese final surge de lo que es. Por eso genera el conflicto entre lo que es y lo que debería ser. Eso es el inicio de nuestra confusión y conflicto. El final no está allá, no está al otro lado de la pared. El principio y el final están aquí. Entonces la persona dice, por favor, señor, espere un momento, no entiendo nada. Me está diciendo que el ideal de lo que debe ser es el resultado de no comprender lo que es. Me está diciendo que lo que debe ser es lo que es y que el movimiento de lo que es a lo que debería ser no es realmente ningún movimiento. Y Krishnamurti le dice, es una idea, es una ficción. Si comprende lo que es, ¿qué necesidad tiene entonces de lo que debería ser? Y la persona dice, es así. Yo comprendo lo que es, comprendo la bestialidad de la guerra, el horror de matar. Y porque lo comprendo tengo este ideal de no matar. El ideal surge de comprender lo que es y por lo tanto no es un escape. Y Krishnamurti le dice, si comprende que el matar es terrible, necesita tener un ideal para no matar. Quizá no seamos lo suficientemente claros en el significado de la palabra comprender. Cuando decimos que comprendemos algo, está implícito que hemos aprendido todo lo que eso nos tiene que mostrar. Lo hemos investigado y hemos descubierto su verdad o su falsedad, lo cual implica también que esa comprensión no es asunto del intelecto, sino que uno lo ha sentido profundamente en su corazón. Tan solo hay comprensión cuando la mente y el corazón están en completa armonía. Entonces uno dice, lo he comprendido, por lo tanto termino con ello. Y eso que he comprendido ya no tiene la vitalidad de generar conflicto. Entonces la persona dice, no, primero Krishnamurti le pregunta, ¿le damos ambos el mismo significado a la palabra comprender? Y la persona dice, antes no, pero ahora veo que es verdad lo que usted dice. Sin embargo, partiendo de eso, le digo honestamente que no entiendo el desorden total del mundo, el cual, según ha señalado usted con tanta exactitud, es mi propio desorden. ¿Cómo puedo comprenderlo? ¿Cómo puedo aprender por completo de este desorden? De este enorme desorden y confusión del mundo y de mí mismo. Y Krishnamurti le dice, por favor, no use la palabra ¿cómo? Y la persona pregunta, ¿por qué no? Y Krishnamurti le explica, el cómo indica que alguien le dará un método, una fórmula, que si usted practica le traerá comprensión. Pero ¿puede la comprensión surgir de un método? La comprensión significa amor. Y el amor no puede practicarse ni enseñarse, significa una mente sana. Y una mente sana solo puede surgir cuando hay percepción clara y se ven las cosas como son, sin emoción ni sentimentalismo. Nadie puede enseñar estas dos cosas, sea un sistema inventado por uno mismo o por otro. Y la persona dice, ay señor, es usted muy persuasivo, o quizás es demasiado lógico. ¿Está tratando de influir en mí para que vea las cosas como usted las ve?
Y Krishnamurti le dice, por Dios, no. La influencia en cualquiera de sus formas destruye el amor. La propaganda para que la mente sea sensible, para que esté alerta, la vuelve más embotada e insensible. Así que no estamos tratando de influir, de persuadirlo, de que dependa de algo. Estamos señalando e investigando juntos. Y para investigar juntos, usted tiene que estar libre, tanto de mí como de sus propios prejuicios y temores. De lo contrario, vamos a estar dando vueltas y vueltas en círculo. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo vivir en este mundo? Para vivir en este mundo tenemos que negarlo. Eso significa negar el ideal, la guerra, la división, la competencia, la envidia. No se trata de negar el mundo como un estudiante que se rebela contra sus padres. Lo que decimos es negarlo porque lo comprendemos. Esa comprensión es la negación. Usted dijo que no quiere vivir en la confusión, en la deshonestidad y en la fealdad de este mundo. Por eso lo niega. Pero, ¿de qué trasfondo surge esa negación? ¿Por qué lo niega? Su negativa viene porque desea vivir una vida pacífica, una vida completamente segura y en aislamiento, o porque realmente ve lo que sucede. Y entonces la persona responde, pienso que lo niego porque veo lo que está sucediendo a mi alrededor y desde luego mis prejuicios y temores están también presentes. De modo que es una mezcla de lo que está realmente sucediendo y de mi propia ansiedad. Y Krishnamurti dice, ¿qué predomina, su propia ansiedad o el ver realmente lo que sucede a su alrededor? Si predomina el miedo, no puede ver lo que realmente sucede a su alrededor, porque el miedo es oscuridad y en la oscuridad uno no puede ver nada. Si se da cuenta de eso, entonces podrá ver el mundo tal como es, podrá verse a sí mismo tal y como realmente es, porque usted es el mundo y el mundo es usted. No son dos entidades separadas. ¿Ah? Bien. Es evidente que el resultado del egoísmo humano ha generado la sociedad en la cual vivimos, una aceptación legal de lo que somos. Eso es obvio. No sentimos que eso es así. No amamos. Por lo tanto existe la división entre yo y el mundo. Entonces, debemos vivir siempre en el pasado. Debe toda actividad y relación surgir del pasado. Es vivir depender de la complejidad de los recuerdos del pasado. Eso es todo lo que sabemos, el pasado modificando al presente y el futuro como resultado de ese pasado actuando a través del presente. Por consiguiente, el pasado, el presente y el futuro todos son el pasado y ese pasado es lo que nosotros llamamos vivir. La mente es el pasado, el cerebro es el pasado, los sentimientos son el pasado y la acción surge de ellos, ¿no? Y se le llama actividad positiva de lo conocido. Todo este proceso, todas las relaciones y actividades, tal como las conocemos, constituyen nuestra vida. Por eso cuando alguien pregunta, ¿cómo debo vivir en este mundo?,
lo que en realidad le interesa es un cambio de prisión. No, no, dice la persona, no es lo que quiero decir. Lo que digo que veo que muy claramente que el proceso de mi pensar y actuar es el pasado, actuando a través del presente hacia el futuro. Y eso es un hecho, con lo cual a menos que haya un cambio en esta estructura me doy cuenta de que estoy preso, de que pertenezco a ella y de ahí surge la inevitable pregunta, ¿cómo puedo cambiar? Y Krishnamurti dice, para vivir sanamente en este mundo, tiene que haber un cambio radical en la mente y en el corazón. Y pregunta a la persona, pero ¿qué entiende usted por cambio? ¿Cómo puedo cambiar si todo lo que hago es el movimiento del pasado? Tan solo puedo cambiar por mí mismo, nadie puede hacerlo por mí. No entiendo lo que significa cambiar. Entonces Krishnamurti dice, por lo tanto la pregunta ¿cómo vivir en este mundo? Se ha convertido ahora en ¿cómo voy a cambiar? Teniendo en cuenta que el cómo no significa un método, sino investigar para comprender. Y bien, ¿qué es cambiar? ¿Existe en realidad un cambio o solo podemos preguntar si existe algún cambio después de que se haya producido un cambio y una revolución total? Vamos a descubrir el significado de la palabra cambio. Cambio implica un movimiento de lo que es a algo distinto. ¿Es ese algo distinto meramente un opuesto o pertenece a un orden por completo diferente? Si es simplemente un opuesto, en realidad no es algo distinto, porque todos los opuestos son dependientes entre sí, como sucede con el calor y el frío, lo alto y lo bajo. Lo opuesto está contenido y establecido por su propio opuesto. Solo existe en la comparación. Y las cosas comparables son diferentes expresiones de la misma esencia, por lo tanto son similares. Así que cambiar a un opuesto no es ningún cambio. Incluso cuando parece que voy hacia algo diferente y tengo la sensación de que estoy realmente haciendo algo, es una ilusión. ¿Es posible generar en nosotros el inicio de un nuevo orden que no tenga ninguna relación con el pasado? En esta investigación el pasado es irrelevante, es trivial, porque no tiene ningún nexo con el nuevo orden. El pasado parece que sea el único punto a considerar porque es la única cosa que ocupa nuestras mentes y corazones. Es lo único importante para nosotros. Pero, ¿por qué le damos tanta importancia? ¿Por qué es tan importante este pequeño espacio? Si uno está totalmente inmerso en el pasado, si está por completo comprometido con él, entonces nunca prestará atención al cambio. Tan solo el hombre que no está totalmente comprometido es el único que es capaz de escuchar, de inquirir y de preguntar. Y únicamente entonces se dará cuenta de la trivialidad de ese pequeño espacio. Y entonces, ¿está usted completamente inmerso o tiene su cabeza fuera del agua? Si su cabeza está fuera del agua, podrá ver que esa pequeña cosa es muy trivial y tendrá espacio a su alrededor para mirar. En consecuencia, ¿hasta qué punto está usted sumergido? Nadie puede contestarlo excepto usted mismo, pero el simple hecho de formular esta pregunta ya representa libertad, porque uno no tiene miedo y por lo tanto la visión se amplía. Contrariamente, cuando esta estructura del pasado lo tiene uno completamente sujeto por el cuello, entonces uno se somete, acepta, obedece, sigue, cree. Solo es posible empezar a salirse de esa estructura
cuando uno se da cuenta de que eso no es libertad. Así que nos preguntamos nuevamente qué es el cambio, qué es revolución. El cambio no es un movimiento de lo conocido a lo conocido, como lo son todas las revoluciones políticas. La mejora de ser un pecador a ser un santo es ir de una ilusión a otra ilusión. Si lo entiendo, voy a estar libre del cambio, que significa cierto movimiento de esto hacia aquello. Entonces la persona le dice, no sé si lo he comprendido realmente. ¿Qué debo hacer con el enojo, la violencia, el miedo cuando surjan en mí? ¿Debo dejarlos a su libre albedrío? ¿Cómo debo afrontarlos? Sin duda debe haber un cambio ahí. De lo contrario, seguiré siendo lo que siempre he sido. Y Krishnamurti le pregunta, ¿tiene claro que estas cosas no pueden trascenderse a través de sus opuestos? Si es así, lo único que tiene es la violencia, la envidia, la ira y la avaricia. La reacción de cambiar surge como resultado de ese reto al cual le damos un nombre. Y al darle un nombre a esa reacción, la reinstalamos en el viejo patrón. Pero si no la nombra, lo cual significa que uno no se identifica con ella, entonces esa reacción es algo nuevo y por sí mismo desaparece. Nombrarla es lo que fortalece y le da continuidad, lo que constituye todo el proceso de pensar. Entonces la persona dice, me siento acorralado y me veo tal como soy, lo trivial que soy. A partir de ahí, ¿qué viene después? Y Krishnamurti le dice, cualquier movimiento que surja de lo que soy fortalece lo que soy. Por consiguiente, el cambio es ningún movimiento. Intentar cambiar es negar el cambio. Y tan solo ahora puedo formular la pregunta, ¿existe realmente el cambio? Esa pregunta únicamente puede formularse cuando todo el movimiento del pensar ha cesado, porque debemos negar el proceso del pensar para que surja la belleza del no pretender cambiar. En la completa negación de todo movimiento del pensar que quiere escapar de lo que es, está la terminación de lo que es. Bien. Bueno, por hoy vamos a ver hasta aquí y vamos a dejar para el próximo encuentro la relación. El tema de la relación que ya lo hemos tratado, pero vamos a continuar profundizando, porque recuerden que la vida es relación y que nosotros somos relación.